Vamos a hablar sobre ventas, pero no una charla técnica. No creo que nadie haya venido a tener una disertación sobre estrategia en la venta a través de formularios y no hemos venido aquí a eso. Lo que quiero es plantear qué es lo que hace que alguien compre, cómo vendes, cómo entras en la cabeza de un cliente y le haces entender que eso que tú tienes es lo que él quiere o él necesita. Hoy voy a enseñarte a vender como Steve Jobs. Stephen Paul Jobs, nacido el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, fue emprendedor y el CEO y fundador de algunas de las empresas más punteras y revolucionarias de su época. No es que yo sepa todo esto, me lo ha dicho Wikipedia. Y puesto un poco de contexto, vamos a hablar sobre lo que nos interesa. ¿Cómo vendía Steve Jobs? Primero hay que entender una cosa. Claro que Steve Jobs era un genio, pero no hace falta ser un genio para vender como él. Si bien es cierto que impulsó un desarrollo tecnológico muy bestia, creando algunas de las empresas más punteras en todo el mundo en aquella época, su verdadero mérito estaba en la comunicación. Su verdadero mérito estaba en hacer entender a la gente que no estaban comprando un ordenador, estaban comprando una experiencia, estaban comprando un estilo de vida, estaban comprando una identidad. Él había entendido algo que muchas empresas de su época y de la actual no llegan a comprender nunca. Por supuesto que es importante tener un buen producto, es importante que funcione, es importante que sea de calidad. Pero por encima de todo eso, un cliente lo que va a mirar siempre es ¿por qué a mí me importa este producto? Esto se ve mucho, por ejemplo, en los anuncios de coches. Cuando ves un anuncio de un coche, no estás viendo una imagen con detalles técnicos del coche. No estás viendo un listado de puntos que cumplen perfectamente tus expectativas. Eso ya lo mirarás en la web cuando decidas que quieres comprarlo. Lo que tú ves en un anuncio es una experiencia, es lo que mola conducirlo. Ves a alguien conducirlo por los sitios más inhóspitos que te podrías imaginar en las peores condiciones posibles, con una sonrisa, disfrutando de una experiencia agradable como si fuera un paseo por el campo. Y esto es algo que Steve Jobs entendió perfectamente y lo aplicaba todo el rato siguiendo 3 sencillas reglas. Regla número 1. Cuando vendas algo, empieza por el deseo, no por el producto. Esto significa que empieces explicándole al cliente cómo lo va a disfrutar, qué es lo que le va a aportar en la vida a nivel de experiencia. Y Steve Jobs hacía esto todo el rato. En lugar de decirte que era muy finito, como pudimos ver con el iPad, lo que te decía era, lo puedes llevar en todos sitios. Es súper cómodo. No vas a enterarte ni de que lo llevas encima. En lugar de decirte que son equipos muy potentes, te decía que lo tienes todo en la mano. Puedes leer, escuchar música, crear un documento, editar vídeo y todo en la palma de tu mano. Regla número 2. Simplifica la comunicación al máximo. Y es que muchas veces somos muy complicados. Damos demasiados detalles, explicamos de más, no tiene sentido. Lo único que estás haciendo es marear. Volviendo al ejemplo del sobre, que seguro conocerás, cuando Steve Jobs presentó su MacBook Air, dio una charla, un poco en su línea. Y cuando terminó, cogió un sobre color manila encima de la mesa, de esos donde se llevan documentos de papel, y sacó un ordenador portátil. Ese golpe de efecto tan sencillo, tan visual, fue lo que hizo que la gente se quedase con el concepto del MacBook Air. Les daba igual la explicación anterior. Se quedaron con la imagen del ordenador dentro de un sobre de papel. Y por último, la clave número 3. Convierte al consumidor en el protagonista. Deja de hablar de tu producto. Deja de explicarme cómo lo tenéis en blanco y si no me gusta también en negro, y cómo resuelve un montón de cosas y cómo tiene un montón de características. No es necesario. No he venido a que me vendas algo. He venido a que me atiendas a mí. He venido a que me convenzas a mí. El protagonista, el héroe, soy yo. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en las agencias de viajes. Compra lo que desea. La gente no compra exclusivamente lo que estás vendiendo, lo que siente y lo que cree que eso dice de sí mismos. Lo que tienes que conseguir, como hacía Steve Jobs, es no compres esto porque es muy potente, porque es muy bueno, porque es estupendo seguro. Cómpralo porque te va a permitir hacer cosas que a día de hoy no puedes. Al final lo que conseguía Steve Jobs a través de estas 3 claves era atender a la identidad de la persona de una forma simple y proyectándole una imagen que él deseaba para sí mismo. Y si tú quieres aplicar esta misma estrategia en tu empresa, no necesitas contratar a un showman que monte presentaciones vanguardistas con giros de guión y con... No hace falta. Es una cuestión de comunicación. Empieza a hablar como el cliente quiere escucharte, no como un panfleto de detalles técnicos y de categorías específicas. En resumen, comunica desde el valor que el cliente percibe y no enumeres las cosas que tú haces. Steve Jobs no es un referente porque explicase muy bien la tecnología. Es un referente porque entendió cómo hacer que la tecnología fuese humana, deseable y personal. Y si tú también quieres que la gente vea y perciba el valor de lo que estás haciendo y no sabes cómo hacerlo,
Te dejo aquí en la caja de descripción un enlace a un formulario para que puedas ponerte en contacto conmigo. Así hablamos directamente y vemos cómo podemos ayudarte.